Es importante que tengas el conocimiento de que hay un mundo allá afuera que no entra en la forma normal en el cual te gustaría que fuera, y que lejos de que sea un desorden mental o algo del demonio, son situaciones, aunque particulares, se puede llegar a presentar en la población en general. Y aún así, sin saber, sin comprender y sin entender, lo importante no es que aceptes o no esta situación, sino es que a lo mejor alguien cercano, algún familiar, bueno, un amigo, si tengas o si apliques la tolerancia. En esta ocasión vamos a hablar sobre la incongruencia entre el sexo y la identidad sexual, titulada Disforia de Género. Comenzamos. ¿Qué es la disforia de género? Para la mayoría de las personas hay congruencia entre el sexo biológico, que es de nacimiento, la identidad de género y el rol sexual. Sin embargo, los sujetos que tienen disforia de género experimentan cierto grado de incongruencia entre su sexo de nacimiento y su identidad sexual. La incongruencia de género en sí no se considera un trastorno. Sin embargo, cuando la percepción de la falta de correspondencia entre el sexo de nacimiento y la identidad de género que uno siente provoca malestar significativo o discapacidad, existe un diagnóstico de disforia de género, puede ser apropiado. El malestar es típicamente una combinación de ansiedad, depresión e irritabilidad. Las personas con disforia de género grave, a menudo llamadas personas transexuales, pueden experimentar síntomas severos, inquietantes y persistentes, y tienen un fuerte deseo de una transformación médica y quirúrgica de su cuerpo para que esté más alineado a su identidad de género. El desorden de la disforia de género o de la identidad de género, también llamado transexualismo, es un deseo fuerte y persistente de determinar con el género opuesto bastante que el género biológico o anatómico dado. El diagnóstico y el manual estadístico para los trastornos mentales, la revisión número 4 TR, dice que este deseo de pertenecer al sexo opuesto extiende más allá de un deseo para una ventaja cultural percibida. La disforia de género, sin embargo, no es una enfermedad mental. El sexo, el género y la identidad. El sexo se refiere a la condición biológica de una persona, hombre, mujer o intersexual. La identidad sexual se refiere al género al que una persona se siente atraída sexualmente. Y la identidad de género es un sentimiento subjetivo de saber a qué sexo se pertenece, es decir, si la persona se considera varón, mujer, transexual u otra denominación identificada. El rol de género es la manifestación objetiva y pública de la identidad de género e incluye todo lo que las personas dicen y hacen para indicar a sí mismas y a los demás el grado de adhesión al género con el cual se identifica. Las causas de la disforia de género es desconocida. Las hormonas en el útero, los genes y los factores culturales y ambientales son factores que se piensan que pueden ser determinables o determinantes en este sentido. La etimología de la disforia, como término opuesto a euforia, designa disgustos o desajustes o malestares. La disforia de género es, por tanto, el disgusto, desajuste o el malestar por el sexo biológico que le ha correspondido a este sujeto. Algunos de los síntomas de la disforia de género pueden presentarse en niños y en adultos. Los síntomas varían según la edad. Estos en niños pueden ser insistir que el rol que son de otro género, desear fuertemente ser el otro género, quererse vestir con la ropa del otro género y resistirse al uso de prendas de su sexo biológico, preferir actuar en el papel del otro género en los juegos o en la fantasía, preferir juguetes y actividades del otro género, preferir fuertemente jugar con niños del otro género, sentir un fuerte desagrado por sus genitales y, por último, querer tener las características físicas del otro género. En cuanto a los síntomas de las personas adultas, son deseos fuertemente de ser del otro género,
tener ciertas características físicas y sexuales del otro género, desear deshacerse de sus propios genitales y querer ser tratados como el otro género, crear firmemente que tienen los sentimientos y las relaciones del otro. El diagnóstico en todos los grupos etarios se manifiestan de distinta perspectiva. De acuerdo al DSM-5, requiere la presencia de, número 1, incongruencia marcada entre el sexo de nacimiento y la identidad de género que uno siente. Esto durante 6 meses. Malestar clínicamente significativa o deterioro funcional que resulta de esta incongruencia. En los niños debe de existir por lo menos más de 6 meses los siguientes síntomas: un marcado deseo de ser o la insistencia de que son del género opuesto, una fuerte preferencia por vestirse con ropa típica del sexo opuesto, una marcada preferencia por los roles del sexo opuesto, una marcada preferencia por juguetes y actividades del sexo opuesto. Y de esta manera se podría determinar propiamente este diagnóstico. Así también existen pruebas y exámenes, los cuales, de acuerdo a los proveedores de la atención médica capacitados para identificar y trabajar con las personas con disforia de género, deberían hacer un fuerte diagnóstico. El proveedor tomará la historia clínica y las evaluaciones psiquiátricas. La disforia de género se puede diagnosticar si 2 o más síntomas que se mencionaron son prevalecientes durante 6 meses. Sin embargo, si estos no son tratados, obviamente que existe el riesgo del suicidio. Se dice que los intentos de suicidio pueden alcanzar hasta un 41% frente a la media global, que es del 5%, siendo mayor en personas que se han sometido o han querido someterse a tratamientos de cambio de sexo. Los autores de ciertos informes en relación a esto observan que una relación positiva entre el estrés principalmente causado por experiencias de discriminación o de maltrato y trastornos de la salud mental puede ser un índice en incremento en esta sintonía. En cuanto al tratamiento, es importante trabajar con proveedores capacitados y abordar dicha situación. En el tratamiento para la disforia de género puede incluir asesorías para ayudar a la persona a comprender sus sentimientos y brindar apoyo y destrezas para enfrentar la situación. Consejería de pareja o familiar para ayudar a disminuir los conflictos logrados y lograr asimismo un entendimiento y brindar un ambiente de apoyo. Terapia hormonal de afirmación de género. Asimismo, cirugía de afirmación de género. Las personas usualmente deben de haber tenido terapia con hormonas sexuales y haber vivido conforme al género de su elección por al menos un año antes de tomar una decisión acerca de la cirugía. Por último, completamente no tenemos la idea por la que pasan las personas que se enfrentan a esta situación o a esta experiencia de vida. Pero pues, lejos de juzgar, de criticar, de dañar, si no vamos a apoyar, es mejor omitir cualquier tipo de comentario para no agregar más complicaciones y discriminación que día a día que muchas personas están viviendo. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Soy Agustín Yáñez y nos vemos.